Mi nombre es Gabriel Jiménez Germán y nací en Caracas el 21 de junio de 1950. Un escritor siempre tiene que hablar de otros escritores obligatoriamente porque son sus puntos de referencia, son sus referentes. Y en un momento son hasta sus héroes. Nuestros héroes intelectuales son los escritores también, ¿no? Claro, y son tantos y tan variados y dicen tantas cosas y se mezclan las obras, las páginas, los libros. Aunque yo siempre releo y leo mucho a Franz Kafka, es el escritor que más leo, quizá lo releo y lo he leído mucho y es un escritor que me asombra siempre, me dice muchas cosas porque es un literato puro. Yo lo considero un hombre que se inventa todo a través de la literatura. Ese sí es verdad que va al grano literario y estético y bueno, y se asocia siempre la vida de Kafka a su obra de una manera casi instantánea, automática, porque él que descreyó tanto de su obra, que incluso mandó a destruir su obra, pues su obra lo sobrevivió a él, tanto que se convirtió en una especie de símbolo de la literatura del siglo XX, más que ningún otro escritor. Pero no lo leo solo por eso, sino por todas las cosas que dice, todo lo que insinúa, todo lo que sugiere, todo lo que rompe. Además que es un hombre, siempre está haciendo rupturas en relación a la tradición europea, incluso a sí mismo también. Está en un permanente, en una crisis permanente que le permite hacer una literatura inmensa, me parece a mí. Los escritores latinoamericanos también que nos enseñaron a releer, sobre todo, la literatura que uno llama universal, que eso ya no existe, pero la literatura, por ejemplo, Borges es un hombre que siempre lo está enseñando a uno a releer las obras de los clásicos a través de ensayos breves. Octavio Paz, por ejemplo, Alfonso Reyes, Mariano Picón Salas, que es nuestro mejor escritor en el sentido de que es un pensador de la cultura, es una especie de filósofo de la cultura, pero además es un historiador sui generis. Él hace historia y uno se da cuenta que le está haciendo historia, pero porque se la está haciendo con la forma del ensayo, ¿no? Bueno, esos son los grandes, y después vienen la otra generación, Cortázar, Borges, etcétera. Y aquí en Venezuela, pues, bueno, todo, Octavio Paz, y en Venezuela aquí Díaz Rodríguez, que es prácticamente nuestro primer gran escritor del siglo XX, el que crea la literatura venezolana en sentido estricto, pues, en el siglo XX. Claro, no podemos olvidarlos, a los fundadores, a Fermín Toro, a Andrés Bello, que escribieron los primeros poemas, la Oda al Anauco, que él escribió Bello a los 20 años, ahí a pocas cuadras de aquí, el río Anauco. Claro, esos son los fundadores, nuestros fundadores literarios, Andrés Bello y Rafael María Baral, los escritores del siglo XIX que han sido tan extraordinarios, Baral, Juan Vicente González, que es el que creó nuestro periodismo. Son los grandes escritores venezolanos. Ahora, en el siglo XX está, por supuesto, Teresa de la Parra, como te dije, Gallego, todos ellos, y una generación más nueva y muy desenfadada, que está representada por Julio Garmendia y Salvador Garmendia, que son una especie de héroes míos. Yo por lo menos, esos son mis héroes, los conocí a los dos, que bueno, tuve suerte de haber conocido a mis dos héroes literarios, son Salvador Garmendia y Julio Garmendia, que tenían cierto parentesco, ¿no? Pero por supuesto Ramos Sucre siempre nos asombra, porque es un hombre que siempre nos sorprende con esos cuentos que son poemas, que son historias, que son mitos, que son leyendas, que es un revoltillo maravilloso de todas esas cosas, de leyendas, mitos, cuentos y poemas, y donde hace y teje un lenguaje, inventa un lenguaje que hasta ahora no era desconocido en la literatura venezolana, y por eso siempre Ramos Sucre lo tiene uno como una especie de, ahí siempre lo tiene presente atrás, siempre está él como vigilándonos, Ramos Sucre. Bueno, yo soy más bien como desde el punto de vista de los géneros, yo soy más bien una especie de transgresor de los géneros. Yo siempre he querido transgredir los géneros, más bien hacer
mezclas de género, mezclar la prosa con la prosa narrativa con la prosa de ficción, la prosa lírica, es decir, la poesía, el poema en prosa, hasta el cuento breve, hasta que, bueno, llegó un momento que se creó este género híbrido, camaleónico, que se llama el microrrelato, donde, bueno, yo he escrito más o menos unos 500 microrelatos, pero eso no es que yo me propongo, sino que ellos me salen así solos, surgen solos, ¿no? Pero también he escrito cuentos de extensión estándar y es el cuento, pues, digamos, donde yo me siento de una manera natural, me desenvuelvo de una manera natural, es el cuento. Pues soy cuentista y soy cuentero y soy toda esa cantidad de cosas mezcladas. Cuentista con cuentero, cuento chisme, cuento chiste, cuento mentiras, cuento verdades, medias verdades. Eso es muy sabroso moverse en esa ambigüedad total que es la ficción narrativa, la ficción literaria. Claro, uno hace un relato y después lo transforma en cuento, que es la forma literaria del relato, del cuento, ¿no? Pero también uno a veces se cree poeta y escribe un poema y se cree, a veces es bueno sentirse mal poeta también, sentir que uno es un mal poeta. Es mejor sentirse mal poeta que buen poeta, porque es más estimulante. Y también el ensayo, yo como que a mí me gusta todo, ¿no? El artículo, en el ensayo uno le permite jugar mucho, más que el crítico literario ya es más vanidoso, que siempre cree que tiene la razón en todo, cuando no es verdad, no tiene la razón en casi nada, pero se aventura a decir muchas cosas. Pero es mejor, el ensayo te permite, porque también es un género narrativo. El ensayo viene a ser un género narrativo también, porque ahí lo que se narran son ideas, en vez de personajes son ideas. Es decir, que bueno, vivo en esa especie de feliz ambigüedad genérica que es esa transgresión genérica de la literatura. Eso es una aventura impresionante, cómo llegué yo a publicar mi primer libro en Mérida en el año 72. Yo tenía un grupo de cuentos pequeñitos que nadie podía creer que eso era cuento, porque la gente decía, no, chico, soy muy chiquito, que los cuentos son una cosa larga, tienes que ponerte a trabajar, no seas flojo. No, chicos, si es que a mí me gustan así chiquitos, déjamelos así también. Entonces Carlos Contramaestre, Pedro Paraima y Enrique Hernández de Jesús leyeron aquello, y Salvador Garméndez leyeron aquellos cuentos y dijeron, no, chicos, vamos a publicarte esto está muy bueno, tienes razón, no la voy a poner más largo, déjalo así chiquito. Y me lo publicaron en La Draga y el Dragón, que fue una editorial que creamos allá, el Catir Hernández, yo, Pedro Paraima, Salvador Garmendi, y una cuerda de escritores ilusos, que vivíamos, pero seguimos siendo ilusos, pero allá éramos más ilusos todavía. Y bueno, se publicó nosotros mismos los pagábamos. Ese libro me costó a mí la suma de 1.000 bolívares en aquella época. 1.000 bolívares, pero no fuerte, ¿no? 1.000 bolívares, con lo que compra hoy que es nada, no se puede comprar con 1.000 bolívares. Bueno, eso me costó ese libro a mí, 1.000 ejemplares allá en Mérida, en una editorial. Pero lo cierto es que sí me costó, y me costó mucho, y mientras más me costaba, más me interesaba. Porque Los dientes de Raquel, el año 1973, porque me permitió ver el proceso de producción en una imprenta, cuando iban imprimiendo cada página, el papel, todo eso, el empastado, el engomado del libro. Entonces, además de eso, saqué una experiencia editorial a la par con la experiencia literaria que me emocionó, porque es verdaderamente fascinante ver el modo en que se edita un libro. Yo no hasta ahora no lo había presenciado, ¿no? En ese año, tenía yo 22 años en esa época. La lectura creo que la lectura podría definirse como un proceso de desciframiento del mundo, que se descifra a través del invento más complejo del hombre, que es el lenguaje. El lenguaje hablado, proferido verbalmente, se convierte en palabra escrita. Al escribirlo, tú lo estás cifrando en unos símbolos, que se llama el lenguaje escrito, que a su vez tú vas a descifrar eso otra vez leyéndolo y volviéndolo hacia ti. Es un proceso triple los semiólogos llaman semantización, de semiología, es decir, son significados y significantes que van de aquí para allá, de allá para acá. Entonces tú siempre estás descifrando el mundo, y generalmente
creas mundos alternos con la lectura a través de los sentidos y del intelecto. Eso se hace una mezcla maravillosa dentro del intelecto, los sentimientos, los sentidos, la mente, el cuerpo, el corazón, el alma, el espíritu. Todo eso se vuelve una mezcla indescifrable de cosas que se dan gracias a la magia del lenguaje, pues, que creo que es el invento mayor del hombre, ¿no? Del hombre y de la mujer, ¿no? El ser humano. Acabo de terminar una novela que me dejó un poco exhausto, de una saga de Averno. Yo publiqué hace como 6 años, en 2006, una novela de ciencia ficción que se llama Averno, y escribí ahora esta vez una segunda parte de esa saga que se llama Limbo. La acabo de concluir hace poco. Me quedé un poco exhausto, como descansando, pero eso es embuste, uno no descansa nunca. Uno ya después que termina una cosa, uno va hacia lo otro. Estoy escribiendo una serie de especies de pensamientos, de aforismos, de pensamientos que estoy haciendo para liberarme un poco de la ficción literaria, de la ficción novelesca, ¿no? Bueno, este cuento que voy a leer ahora pertenece a un libro de cuentos que yo publiqué hace muchos años en Fundarte, que se llama Los 1001 cuentos de una línea. Y se recogió en esta antología que acaba de salir ahorita, Divertimentos mínimos. El hombre de los pies perdidos. Un día, un par de pies que habían perdido a su dueño entraron a un bar a tomar cerveza. Disculpen, dijo el portero, aquí no puede entrarse sin zapatos. Ah, es verdad, dijeron los pies, y se regresaron a una zapatería. Ahí fueron muy bien atendidos, encontraron unos zapatos que les calzaron de maravilla. Entonces se dirigieron nuevamente al bar y el portero se alegró mucho de que los pies estuviesen ahora protegidos y elegantes. El hombre que había perdido sus pies estaba muy incómodo, pues los necesitaba para ir a tomar cerveza. Era mediodía y hacía un calor terrible. El hombre se las arregló para llegar hasta un taxi y pedirle lo llevara hasta donde quería ir. Al llegar a la puerta del bar, el portero le dijo: disculpe, señor, no se puede entrar sin pies. No puede hacerme esto, dijo el hombre. Es muy difícil encontrar unos pies a esta hora. No lo es, respondió el empleado. Hace poco entraron unos aquí. No me diga, exclamó el hombre que había perdido sus pies. Entonces deben ser los míos. Solemos tomar cerveza a esta misma hora. Déjeme entrar. No puedo, replicó el portero. Mejor se los llamo, espere aquí. El portero se alejó a buscarlos y el hombre pensó que era una gran suerte haber coincidido en aquel bar. Cuando el portero y los pies regresaron, el hombre no pudo reconocerlos, pues traían puestos unos extraños zapatos. ¿Qué desea?, preguntaron los zapatos. Quiero saber si esos son mis pies, respondió el hombre. Los necesito para entrar al bar. Entonces los zapatos comenzaron a desamarrar sus trenzas. Al instante los pies estuvieron descubiertos y, con gran sorpresa, el hombre vio que no eran los suyos. Los pies volvieron a calzar sus zapatos y, muy contentos de no pertenecer a nadie, regresaron al bar. El hombre aún no ha podido tomarse esa cerveza.